Vamos a hablar del conflicto emocional detrás de la enfermedad, detrás del cáncer, que es una enfermedad que aqueja en este momento a la población mundial prácticamente en su totalidad. Y es definitivamente importante que tengamos un arsenal de conocimientos, un arsenal de información para tomar decisiones. Lo primero que quiero decirte es que este live, así como ninguno de los lives que hago, son para diagnosticar. Tampoco son para decirte qué hacer, simplemente para darte información y para orientarte, en este caso, hablando del conflicto emocional, para orientarte en función de que puedas tomar decisiones a la hora de tener un diagnóstico médico. Pero siempre, por favor, ve a tu médico. Es importantísimo que tengas un diagnóstico en la mano para que nosotros los psicoterapeutas podamos orientarte mejor en las causas o en el origen de esta enfermedad, de esta o de cualquiera, incluso de un síntoma pasajero como, oye, tengo dolores de cabeza recurrentes. ¿Ya fuiste al médico? ¿Qué te dijo? Bueno, que no era nada, me hicieron todos los exámenes. Ok, perfecto. Entonces allí yo como psicoterapeuta entro a hacer todo un estudio, no solamente de tu vida presente, de tu historia, digamos, de vida y de tus experiencias, sino también de todo tu linaje familiar para entender de qué va. Esto es muy profundo y yo en un live, por supuesto, no voy a poder dar toda la información, pero sí es importante que tú sepas por qué es que la enfermedad tiene un origen emocional, y es importante que tú comprendas las leyes que describió el doctor Hammer y en cuál se fundamenta la biodescodificación, o lo que él llamó la medicina germánica. Vamos a empezar por quién descubrió, como les dije, la medicina, las leyes biológicas. Las descubrió Hammer. El doctor Rick Hammer era pues médico, su mujer era la jefe del departamento de oncología en la ciudad donde vivían, y definitivamente pues él empezó a notar que había gente que tenía el mismo tipo de cáncer y que prácticamente todos ellos compartían el mismo origen emocional. Entonces él empieza a investigar, el doctor era investigador definitivamente, y descubre la ley de hierro del cáncer. Tan es así que los médicos de cardiología, los jefes de cardiología del hospital de Suiza, le dijeron que definitivamente era un éxito lo que él había conseguido, pero que ellos no lo podían ayudar. Es decir, no lo podían apoyar en su postulado. Tuvo que someterse a muchísimas cosas, presiones sociales, presiones de la sociedad médica, persecución de la realeza, persecución de los gobiernos, porque evidentemente a nadie le interesa que tú estés sano. Vamos a ponernos aquí un poquito ácidos, ¿no? Hay intereses en el mundo que quieren que tú estés enfermo o enferma, porque representas entonces definitivamente para los sistemas de seguro, sistemas de clínica, sistemas de consumo de medicamentos, pues una tajada más. Y en eso sí soy responsable y me hago yo responsable al decirlo. No es para que tú lo repitas porque yo lo dije. Yo me hago responsable de lo que estoy diciendo. Por eso es que estoy haciendo todos estos lives. Porque toda información que tú puedas de verdad llevar, reflexionar, analizar, preguntarte, ni siquiera le des crédito a mis palabras. Simplemente toma información y verás todo lo que sufrió el doctor Hammer. Te digo esto porque él fue un hombre maravilloso, iluso, que creyó que iba a ser aceptado en la sociedad médica. Por supuesto, fue con su gran descubrimiento, por supuesto, pues lo echaron, le quisieron quitar sus credenciales y él simplemente se dedicó a ser una persona bastante disruptiva e incluso a veces irrespetuoso y displicente, porque no podía comprender cómo él, al haber descubierto estas 5 leyes
que podían ayudar a las personas en cualquier momento, en cualquier enfermedad y sobre todo en una enfermedad como el cáncer, pues él no podía entender cómo la sociedad médica no lo ayudaba. ¿Por qué él llega a desarrollar estas 5 leyes con tanto determinación? Él tenía un solo hijo, que fue asesinado por una bala perdida. Su hijo tomaba sol en una playa y una bala perdida lo mató. Poco tiempo después de que su hijo muere, su esposa sufre de cáncer de mama y después al tiempo él desarrolla cáncer testicular. Él dice, hey, esto no puede ser casualidad. Y aquí entonces entramos en describir las 5 leyes de la medicina germánica o la biodescodificación. Quiero que sepan que yo también hice la bioneuroemoción con Enrique Corbera en España, pero bioneuroemoción y biodescodificación son 2 cosas muy diferentes. Porque la corriente de Enrique Corbera es una corriente más humanista, más psicológica, más a el conflicto del árbol, mientras que la medicina del Dr. Hammer es netamente a la célula, a la ciencia y a encontrar esa primera parte que es la que les quiero mencionar hoy, esa conexión indivisible que es psique, cerebro, cuerpo. Estas 3 no están jamás separadas. La psique, el cerebro y el cuerpo caminan juntas. Cuando esa simbiosis se rompe, entonces es cuando se habla, o cuando él lo mencionó, el foco de Hammer. Ya les voy a explicar mejor de qué se trata, pero quiero que sepan que definitivamente hay que entender que nosotros no somos un cuerpo que camina solo, una historia de familia que va por otro lado, unos pensamientos y preocupaciones que van por otro lado y un cerebro que funciona a sus anchas. No, nosotros somos una unidad inquebrantable que está unida por muchas partes, y si nosotros aprendemos a tratarnos de esa manera, vamos definitivamente a tener mucho más conocimiento de nosotros mismos y vamos a poder incluso enfrentar el estrés diario con mucha más conciencia. Me voy a detener aquí un poco. Nosotros, aparte de que somos una tríada perfecta, psique, cerebro y cuerpo, yo diría que psique, alma, yo lo voy a llamar alma, cerebro, cuerpo, y yo soy una persona que cree que nosotros no somos un cuerpo, somos un alma teniendo la experiencia necesaria para alcanzar nuestra evolución como alma. Así que por eso yo, psicoanalista y además licenciado en finanzas en mis inicios hace muchos años atrás, pues me he dedicado a encontrar en cualquier terapia que me pueda dar una respuesta lo que mi alma ha necesitado, y por supuesto pues siempre busco dártela en la consulta, en los talleres y en todo lo que realizo. El alma que tú y yo tenemos forma parte de un espíritu colectivo y nosotros todos tenemos una misión en este mundo y tenemos que escucharnos, pero para escucharnos tenemos que aprender de qué va esto, porque esto no va de un positivismo tóxico, esto no va de andar repitiendo mantras, esto va de conocernos de verdad rudamente incluso, porque la verdad es que conocerte es un trabajo doloroso. Y tu alma te está invitando a que pases por esa noche oscura, por ese dolor y a veces por esa enfermedad para que logres conectar con su propósito. Y por eso estoy diciendo, somos una unidad indivisible. Y la verdad es que la mayoría de nosotros andamos muchas veces por el mundo como que el alma tratando de llevarnos a un lugar, nuestro cerebro tratando de llevarnos al otro y nuestro cuerpo casi que lo levantamos por inercia y vamos al trabajo por inercia y hacemos todo por inercia. Entonces, mi invitación a partir de este momento para empezar a identificar los conflictos emocionales que están en tu vida, que generan un síntoma y que pueden llegar a generar una enfermedad como el cáncer es: escúchate y entiende que no hay nada separado de ti. Entrando ya al punto del concepto, ¿qué técnicas utilizamos nosotros para llegar al fondo
de lo que podría ser el origen de una enfermedad. En primer lugar, debo decirte que existe algo que se llama proyecto sentido y lo vas a ver en la quinta ley. Pero a veces el diagnóstico médico es el que mata a la persona. Es como que le quitara la esperanza a ese cerebro que dice me apago. El cerebro se apaga, manda la información al cuerpo, manda la información al alma y simplemente dejas de tener esperanza y fe en que puedes sanarte, puedes curarte y puedes recuperarte. Yo he trabajado con muchas personas enfermas de cáncer y debo decir que todas están aquí. No por mí, siempre pido que por favor jamás me crea yo absolutamente nada, por ellas, porque creyeron en ellas y porque fueron con mucha valentía a revisar su historia, a revisar el origen de esa enfermedad en el sistema incluso de familia o en ese momento de shock que pudo haberlo generado. Y aquí entramos en la primera ley. La primera ley del hierro de cáncer del Dr. Hammer dice: para que se produzca el cáncer tiene que haber un shock biológico, es decir, a nivel celular, a nivel de tu cuerpo, un bioshock. ¿Y a qué llama él un bioshock? Algo que tiene unas características muy particulares. Se vive en soledad, es decir, es como que si no pudieras hacer absolutamente nada por entender aquello que te está pasando y ni siquiera por reaccionar. Se vive en soledad y no se verbaliza, es decir, no se mastica. Simplemente quedas allí como inmerso en el shock y luego ese shock no lo trasciendes, no buscas hacer tu propio trabajo de desarrollo personal o ir a terapia o qué sé yo, y te quedas ahí con ese trauma alojado en tu cuerpo. Esta es la primera ley, es decir, tienes que haber vivido un shock impactante, tienes que haberlo vivido en soledad y tienes que estarlo replicando en tu mente y en tu corazón prácticamente todos los días para que a largo plazo se pueda convertir o en un síntoma o en una enfermedad catastrófica como el cáncer. De hecho, así se describe en medicina, enfermedad catastrófica. ¿Qué pasa con esto? Y aquí me voy a detener en la primera ley de Hammer. Nuestro cuerpo está lleno de células cancerígenas o células que están dispuestas todo el tiempo a replicarse. Lo que pasa es que, claro, hablamos de cáncer y la gente enseguida entra como en angustia, como en miedo, pero realmente son células que hacen un trabajo de replicación para reparar. No se olviden nunca más de esta palabra. ¿Por qué? Porque en esta primera ley de Hammer quiero hacer dos reflexiones. La primera, una que dijo Hipócrates. Hipócrates dijo, como todos saben, el padre de la medicina: no me hablen de la enfermedad que tiene la persona. Yo quiero conocer a la persona que tiene la enfermedad. Y Hammer, desde su primera ley, dijo: hey, parece que la enfermedad viene a reparar nuestro proceso evolutivo. Cosa que, por supuesto, al enunciar esta primera ley, se caen muchas cosas en el mundo que conocemos como ciencia. Y me perdonan porque yo sé que esto es muy desagradable, pero tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos del tema. Yo confío porque la ciencia lo dice, porque la ciencia en algún momento te dijo que comer azúcar era bueno y ahora es malo. Entonces hay que tener mucho cuidado con yo lo digo porque la ciencia lo dice, o yo voy o lo hago porque la ciencia lo dice. No, hazlo porque tú investigaste y tú crees que eso es bueno para ti. Pero, por favor, estamos en un tiempo en el que tienes sí o sí que buscar información. Entonces Hammer, en esta primera ley, dice: si la enfermedad viene a reparar, entonces ¿la enfermedad es mala o es
un aviso biológico de que hay algo que no está resuelto en el individuo, es decir, en ti en ese momento de la enfermedad. Interesante porque en este simple enunciado se cae en la teoría darwinista, que dice que sobrevive el más apto, de acuerdo a las circunstancias, y resulta que se cae la teoría darwinista y entra en vigencia la epigenética. Como todos saben, en el 2013 apenas fue que se descifró completamente el genoma y la epigenética nace después. Y a través de la epigenética hemos podido constatar que tú y yo podemos transformar nuestra vida solo con adquirir nuevos hábitos de pensamiento, de conducta, de sentimiento, de palabra, es decir, aprender a expresarnos, y también de alimentos y ejercicios. La epigenética entonces dice, parece que el individuo nace perfecto y que las condiciones ambientales son las que pueden modificarlo. Si se dan cuenta, en esta primera ley muchas cosas se están cayendo, y podría entrar más en profundidad en lo que es la teoría evolutiva para poder explicarla, pero por cuestiones de tiempo no lo puedo hacer. Así que vamos a quedarnos con esta primera idea. Primera ley de Hammer: tienes que haber sufrido un shock traumático, vivido en soledad y sentir que todos los días lo replicas, lo repites, lo repites, lo resientes, lo resientes. ¿Qué pasa con esto? Que como todos tenemos células cancerígenas en el cuerpo dispuestas a reparar tejidos y órganos, estas células empiezan a guardar esa información de ese shock biológico que tú repites y no sales de ese loop, y entonces ellas guardan esa información y a veces puede generar un cáncer inmediatamente después, meses después, a veces larga data. ¿No se han preguntado por qué la mayoría de los cánceres se presentan después de los 45 años? Es porque han sido 45 años guardando, o resintiendo esos choques, esos traumas, esas cosas no dichas. De hecho, es mi especialidad, yo soy psicoanalista, y en el trabajo psicoanalítico mi labor es que tú digas lo que nunca pudiste decir y que también escuches lo que te dijeron para que a partir de allí lo puedas cambiar en algo muy diferente. Entonces, si te das cuenta, en esta primera ley se engloban muchísimas teorías muy importantes, pero lo más importante que tú tienes que saber es que cuando tengas un shock, un impacto, debes rápidamente hacer que tu cuerpo entre en una fase de autoconocimiento y reparación. Ya ahí entramos en la segunda etapa o en la segunda ley de Hammer. La segunda ley es bifásica, es decir, es como a nivel de la psique. Para nosotros los psicoanalistas también el arranque bifásico es cuando el yo quiere hacer algo, quiere entrar en un área de la disciplina, pero al mismo tiempo siente que la sociedad o la familia lo va a execrar, lo va a sacar del clan, lo va a señalar, lo va a criticar, y entonces quiere hacerlo pero no lo hace, quiere hacerlo pero no lo hace. Esas típicas personas que dicen, el lunes empiezo la dieta, y pasó el lunes y no empezó. Eso es un arranque bifásico a nivel psicológico. A nivel celular ocurre lo mismo. El arranque bifásico describe la segunda ley de Hammer, que es un poco lo que les explicaba antes. Nuestras células están constantemente activas para reparar en pro del proceso evolutivo del humano. Somos la única especie fósil viviente. Muchas especies han pasado por este mundo y no han sobrevivido. ¿Por qué nosotros sí? Porque tenemos un alma que nos conduce. Porque las otras especies no conocen esto del propósito, el amor, la familia, los nexos, los lazos, el respeto, los valores. Nosotros sí, y estamos llamados en algún momento de nuestra existencia, de nuestra evolución, a poder vivir con ellos. Sabemos que hoy día no lo hemos logrado, pero lo vamos a lograr. Claro que sí, porque de eso se trata el proceso evolutivo. Por supuesto que tú y yo lo veamos, eso sí no te lo puedo decir, pero se supone que la evolución camina hacia allá, hacia la paz, hacia los valores y todo esto. Retomo, segunda ley.
La segunda ley es un arranque bifásico que ocurre en un momento en que tú, por ejemplo, vas a un dentista, al odontólogo. A todo el mundo le da miedo ir al odontólogo. Tienes ese susto. Ahí hay un shock biológico. Pasa todo el tratamiento, todo salió perfecto, no te dolió nada, no quedaste hinchada o hinchado y te fuiste. Entra la célula en una fase de reposo y de reparación, porque en el miedo se produce inflamación. Y la inflamación rompe tejido. Entonces, si tú saliste bien de allí y no pasó nada, llegas a tu casa y por lo general a todos cuando llegamos de algún especialista médico, de hacernos exámenes, lo que sea, lo que nos provoca es dormir. Bueno, nos provoca dormir porque la célula, como todo está ok, entra en fase de reparación. Entonces el arranque bifásico es cuando tengo el miedo, o cuando se me atravesó alguien en la calle y me dio miedo, o cuando alguien me quiso chocar el carro y me dio miedo, y cuando no pasó nada y la célula entra en fase de reparación y yo quedo como muy cansada. Y digo, cuando se sientan así, por favor, en esta segunda ley, permítanse ese instante de respirar y decir, ok, e incluso hablarle a su cuerpo, a su célula. Ok, todo está bien, salimos bien del odontólogo, salimos bien, todo está bien, no pasó nada, no hubo ningún accidente. Es decir, depende de lo que ustedes tengan, el evento que hayan tenido, tómense ese minuto, nada más para respirar y calmarse. Porque la tendencia natural es a no estar conscientes incluso de ese miedo antes de entrar al odontólogo y de ese no miedo al salir. No estamos ni siquiera conscientes de eso. Y entonces, claro, vamos acumulando esas microexperiencias a lo largo del día y a lo largo del tiempo nos convertimos en una persona de repente estresada, iracunda, que no se conoce, que se siente mal con la vida, que no tiene propósito y no entiendes por qué. Y resulta que va primero que nada de que aprendas a escuchar tu biología. Para mí, y lo digo con toda la responsabilidad del mundo, mi trabajo psicoanalítico ahora es que Freud, Jung, Lacan, Adler y Viktor Frankl, por supuesto, yo soy logoterapeuta también, están aquí. Porque ellos, uno de los trabajos más profundos que nos han enseñado es a trabajar con el inconsciente, y el inconsciente se comunica directamente con la biología de tu cuerpo. Así que para mí la mejor estrategia psicológica sí o sí tiene que caminar de la mano de la biología, porque si no, pues nos está faltando una pata de esa tríada perfecta que les dije al principio: psique o alma, cerebro, cuerpo. La tercera ley, cuando ya hemos pasado por el bioshock, hemos pasado por el arranque bifásico, es decir, me dio miedo ir al odontólogo, la cosa salió bien, pero todavía quedé con miedo a regresar y quedé con inflamación en el cuerpo. Puede ser que se cumpla entonces la tercera ley, que ese miedo se aloje en el órgano que le corresponde. Es aquí donde se empieza a poner interesante todo este proceso, porque el órgano que le corresponde, es decir, mis tesoros amados, cada uno de nuestros órganos tiene una información para reparar un conflicto en favor de la evolución de la especie. Y si a nosotros nos toca en determinado momento atravesar una enfermedad como el cáncer o cualquier enfermedad, incluso cualquier síntoma pasajero, la vida nos está diciendo que ese síntoma, esa enfermedad es para reparar, porque te toca a ti hacerlo en función de la evolución de la especie. Esto es complejo, no es sencillo de entender, yo lo hago lo más fácil posible para que ustedes puedan entrar poco a poco en contacto con este mundo biológico que es tan hermoso, que la neurociencia está tan entregada en este momento a estudiar la microbiota de nuestros intestinos, porque bueno, allí entramos en la cuarta ley. Sin embargo, antes de entrar a la cuarta ley, voy a entrar a la tercera. La tercera ley tiene que ver con membranas y órganos. Es decir, este shock se mantuvo en el tiempo y se alojó o en una membrana
o en el órgano. Depende del tipo de cáncer. Se está alojando en membranas, en órganos blandos, en el órgano, en un ganglio, en un tejido, en la piel. Depende del conflicto. Voy a poner un ejemplo simple. Una persona que queda en quiebra económica. ¿Esto es un shock biológico sí o sí? O sea, no hay posibilidad de escapatoria, porque somos además seres eminentemente económicos. Cuando usted escucha a alguien por allí decir, el dinero no es lo más importante, usted dice, ay, vale. Ahí viene un problema rodando, porque el dinero es el acto más espiritual que existe en la tierra. ¿Por qué? Porque si usted no tiene dinero, usted no puede tener casa, usted no puede tener carro, usted no puede tener educación, usted no puede educar bien a sus hijos, usted no puede. Entonces, pongamos este ejemplo. Una persona que quedó en quiebra tiene un shock biológico. Pasa por una angustia, pasa por una frustración real. Si eso se sostiene en el tiempo porque no logra resolver la quiebra y queda sin dinero, ese shock se aloja en las células. Ya lo dije, en la segunda ley, arranque bifásico, se produce la inflamación. Después del estímulo, cerebro manda estímulo a las células, se produce la inflamación y esa inflamación pasa al órgano. Entonces, esto me produce frustración, me produce rabia. ¿Y a dónde ustedes creen que va la rabia? ¿A dónde va la frustración? La rabia va a la capa que recubre el estómago. Y entonces esta persona empieza con reflujo gástrico. Y tengo reflujo y me siento mal y me cayó mal la comida y tengo gases y ta. Si eso se mantiene en el tiempo, es decir, si ese conflicto económico no es resuelto con éxito, la biología del cuerpo de esta persona se resuelve a replicar muchas células para buscar a través del órgano llevarle una información a esta persona. La información podría ser estas preguntas maravillosas existenciales que nos hacemos y bueno, ok, si yo una vez tuve y ahora no tengo, ¿el fin del mundo llegó? No. Si yo supe cómo hacerlo antes, pues yo tengo que saber cómo hacerlo ahora. Y ahí podemos empezar a darle otro matiz a la salud. Pero como por lo general no nos hacemos estas preguntas, entonces las células empiezan a replicarse en ese órgano, en el estómago, porque estamos hablando de rabias, ¿ok? Ahí, el reflujo. Y entonces podemos tener, bueno, un cáncer esofágico o puede pasar aquello a través de nuestro sistema digestivo al colon y al páncreas. Páncreas son definitivamente rabias que incluso no le pertenecen a la persona. Allá voy después. Son a veces rabias ancestrales alojadas allí. ¿Qué pasa? Ya vimos el shock, quedé en quiebra, pasamos por el proceso de inflamación y ya entendimos que la tercera ley es que esa inflamación, como no se resuelve el conflicto, pasa al órgano. Del órgano, cuando se empieza a inflamar, el reflujo, los gases, la inflamación y todo lo que el órgano está presentando, si no se resuelve el conflicto, es decir, si persiste, pasamos a la cuarta ley, que es cuando intervienen virus y bacterias que se llegan hasta esa inflamación y recubren el tejido, recubren el órgano para ayudar a las células en el proceso de replicación. Y el proceso de replicación, como ya les dije al principio, es un proceso de reparación. ¿Reparación a qué nivel? A nivel cerebral y a nivel subconsciente. ¿Qué información me trae esta inflamación? ¿Qué información me trae? Entonces hasta aquí las 4 preguntas serían: ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasó en este momento? ¿Por qué esta enfermedad?
¿Y por qué en este órgano? Si ustedes empiezan a hacerse esas preguntas y buscan la ayuda adecuada, tienen más herramientas a la hora de un diagnóstico. ¿Para qué sería la pregunta 1 y 2? Lo primero que yo hago es preguntarme, hey, ¿y por qué me dio esto? Y luego que me pregunto por qué, empiezo a encontrar el sentido en el para qué. Si lo ven, déjenme saber si lo ven claro. Primero me pregunto por qué. ¿Y por qué? Porque a mí. Si lo ven, también es el primer ciclo de los procesos de duelo a nivel psicológico. ¿Por qué a mí? Entonces, si ven las 5 leyes de Hammer, se pueden adaptar a todo proceso humano. Y luego que me pregunto por qué, es que empiezo a buscar el para qué del por qué. Allí es donde empieza a tener sentido la reparación, allí es donde empieza a tener sentido lo que me sucede en la vida. Cuando yo primero me pregunto para qué y luego por qué y luego voy por el para qué. Vamos a la quinta ley de Hammer, el proyecto sentido. Y en la quinta ley de Hammer él habla de que ve en miles de pacientes que ya había analizado que había algo como lo que hoy llamamos proyecto sentido. No puedo entrar en clases de biología aquí profunda, pero en el desarrollo germinal embrionario del feto, en el momento 1 que hay la fecundación, nosotros siendo una célula, un óvulo ya fecundado, ¿verdad? Estamos recubiertos por unas capas: ectodermo, mesodermo, endodermo. En cada una de esas capas, de adentro hacia afuera, se va formando todo el feto, todos los órganos, todo el esqueleto. Por supuesto, lo primero que sabemos que se van formando son los órganos arcaicos como pues corazón, estómago, riñón, porque son los que necesitamos para las funcionalidades básicas. Por supuesto, cerebro empieza a la par de los órganos arcaicos desde el endodermo a formarse. En la quinta ley de Hammer se habla del proyecto sentido porque se detectó que de acuerdo al órgano y la etapa de desarrollo embrionario en el embarazo, nosotros codificamos lo no resuelto por el árbol de familia. Entonces aquí podemos darle un carácter serio al estudio de nuestro árbol genealógico, porque es vital no solo para nuestra vida, para nuestros conflictos de pareja, de dinero, repeticiones, fracasos. Hay que ver el árbol genealógico, sino también para nuestra salud y, lo más importante, para la herencia que vamos a dejar adelante. Es lo que se llama darle luz al árbol. La luz es información. Una persona que sabe es una persona que se ilumina, de hecho lo ves en una tomografía, y una persona cuando sabe o cuando medita, sus células se iluminan. Entonces la luz es eso. Iluminar al árbol de familia es aprender y comprender en el orden, lo dije en el orden equivocado. Primero comprendo y luego aprendo, porque comprender es unir conceptos y decir, ok, va de esto, y luego entender es bajarlo al corazón y darle el alimento al alma, ¿sí? Entonces primero comprendo y luego aprendo de mi árbol de familia, y es tan importante porque resulta que en esas capas embrionarias del desarrollo fetal, en cada capa hay un conflicto específico. Entonces, si hablamos de las capas más internas, el endodermo, si mamá o papá tuvieron algún conflicto o mamá tuvo algunos pensamientos particulares de supervivencia o no me quería tener, la capa más arcaica, la que me protege, la de la supervivencia, se ve comprometida. Y cuando yo nazco, crezco y me hago una persona adulta, puedo incluso tener un cáncer de páncreas, un cáncer de útero, porque son órganos arcaicos, son órganos primarios, son los órganos que necesitamos vitales para funcionar.
¿verdad? Entonces, puedes ver que una persona que puede tener un proyecto sentido de supervivencia, que son estas personas que comen mucho, que quieren todo, que tienen miedo a todo, que no dan un paso, que les da miedo tomar una decisión, hay un conflicto en la primera capa del desarrollo de esa persona. A eso llamó Hammer un proyecto sentido. Quiero que me digan hasta aquí si han entendido lo importante de saber que la biología es vital para tu vida, que tu alma y tu psique caminan de la mano con la historia de tu familia y que codifican incluso tus conductas y pensamientos, y que tu cerebro manda información constantemente a tu cuerpo para que se repare lo que se tenga que reparar, para que o sea el árbol de familia o sea algo que te toca a ti como destino, lo puedas reparar para que se transfiera esa información epigenéticamente en las generaciones futuras. Es un tema fascinante, es un tema del que silenciosamente en mi trabajo diario lo llevo adelante, porque lógicamente todos tenemos una dolencia. Cuando el alma duele, el cuerpo simplemente lo dice, y lo dice a través de la información que el cerebro manda. Para mí esta es mi misión para vivir, el propósito, y quiero dejarles estos dos conceptos claros también. El propósito es existir. Una persona que ya, como bien dijo el gran existencialista de la filosofía existencial, valga la redundancia, Heidegger dijo: fui arrojado a este mundo y nadie me preguntó. Sin embargo, una vez que estamos en este mundo, nadie nos ha preguntado, pero nosotros sí tenemos una gran responsabilidad con nuestra vida, y es saber el para qué de nuestra existencia, sin pretensiones, sin creer que vas a ser una gran influencer o el presidente de la república. No. ¿Para qué le eres útil tú a tu familia, a ti mismo o a ti misma? ¿Y para qué le eres útil después a la sociedad? Vamos a empezar de lo simple a lo complejo, de lo pequeño a lo grande. Ninguno de nosotros nació de este tamaño. Todos nosotros primero fuimos una intención, luego fuimos una célula muy pequeña, y luego nos hemos convertido en esto que cada uno de nosotros es. Si se dan cuenta, en el universo todo toma tiempo. Es mi gran reflexión para ustedes el día de hoy. Todo en el universo toma tiempo, y es importante que nosotros dejemos de correr, de creer que se nos acabó el tiempo. El tiempo se te acaba. No voy a entrar en este concepto para mí, porque es un concepto muy mío y que muy pocas veces lo comparto en las redes, pero yo te diría que se acaba cuando dejas de respirar en este mundo. Mientras tienes que respirar, mientras tienes algo para dar, tengas la edad que tengas, tu trabajo es hacerlo. Entonces, propósito es simplemente estar vivo. Misión es lo que descubres mientras estás vivo. Y como yo ya pasé por un diagnóstico de cáncer, yo sé de lo que estoy hablando. Yo estoy en total remisión, y para mí fue una bendición ese proceso, porque a mí me operaron en el 2007 y era un fibroadenoma mixoide importante. 2007, imagínense, todos los años, ¿no? Para mí fue ese momento muy revelador. Fue cuando dije, ni las finanzas, yo tenía ya muchos años trabajando en la industria farmacéutica, como entré pues a hacer mi labor como financiero, pero estando dentro de la industria farmacéutica empecé a enamorarme de la gente, a enamorarme de temas en las clínicas, en los pasillos, en los hospitales. Recuerdo cuando una persona que estaba en una camilla en una emergencia de un hospital que tiene muy pocos recursos en este país, estaba esperando ser atendido, era un señor mayor. Yo llegué con mi maleta de visitador médico y lo vi sus ojos de desesperación y vi cómo se iba, y lo único que hice fue agarrarle la mano, y recuerdo ese momento exacto, cuando se fue. Yo con él ahí, yo ni lo conocía, y dije, wow. Y hice todo lo que podía hacer en ese momento, ¿no? Y me disculpan aquí porque
El ser humano es una belleza, es una belleza. Y tú no sabes de la mano de quién te vas. Sabes de la mano de quién llegas, pero no sabes de la mano de quién te vas. Entonces, el trayecto de la cuna a la tumba es un trayecto hermoso siempre que tú así lo decidas. Cuando a mí me dan ese diagnóstico, en aquel momento ya yo tenía ese amor profundo por la gente, y es un amor que a veces me ha tocado pagar con un precio muy alto. Tenía en aquel momento a mis 2 hijos más grandes, que hoy día de hecho soy abuela de la más grande. Ellos estaban pequeños y yo, en ese momento que esa persona se fue, descubrí mi lugar en este mundo. Y mi lugar en este mundo está por encima de todo. Y debo reconocer que el precio que se paga cuando tú sabes que amas a las personas es alto. Es muy alto. Les pido disculpas por mi emocionalidad, pero es de felicidad. Porque quisiera que todos ustedes pasaran por el momento de descubrir ¿para qué están aquí? ¿Para qué estoy yo aquí? Yo estoy aquí para darte la mano, claro, para dármela a mí también, primero que nada, y a mis hijos, y a mis nietos, y a mi familia. Pero es que allá afuera hay mucha gente, allá afuera hay mucha gente que nos necesita, y cada uno de nosotros tiene que conectar con esa biología que tu alma te dio para que tú escojas el camino que ella necesita para que tú evoluciones y aprendas. Y tenemos el chip muy mal metido en la humanidad de que todo tiene que ser perfecto, que tienes que ser bello, bella, que tienes que ser feliz. No, el camino de la vida no es así. No nos engañemos, no caigamos en positivismos tóxicos. Gracias. Gracias, porque estoy segura que cualquiera de las cosas que yo pueda decir aquí siempre es para servir, porque mi desde dónde me lleva a tú a dónde. Mi desde dónde es este. Yo no sé hacer más nada. Yo no sé hacer más nada. Pero lo que hago, lo hago desde el corazón y lo hago con la firme convicción de que tu vida puede cambiar. Y si tu vida cambia, la vida de tu entorno, de tu familia cambia. Y si la de tu familia cambia, cambia la sociedad en la que estás. Y si la sociedad en la que estás cambia, puede que cambie algo más en el mundo que le estamos dejando a las generaciones que vienen después. Deseo profundamente que consigas para que cada día de tu vida, para que en tus células lo que se codifique sea luz y que simplemente tu alma consiga su camino. Quiero hacer las 2 últimas cosas. Primero, cerrar toda la idea de las 5 leyes de Hammer, agradeciéndole a Hammer, que ya no está entre nosotros, trascendió, pero agradeciéndole profundamente a Hammer, agradeciéndole profundamente el haberse dedicado tanto, el haber entregado su propia vida, el que su hijo se tuviera que sacrificar para que tú y yo pudiéramos estar escuchando esto, porque allí es donde uno empieza a entender en profundidad de qué va un árbol de familia. Podemos decir que fue un irresponsable que mató al hijo de Hammer, pero si lo vemos desde arriba, desde el verdadero amor y el camino de un alma, no juzgamos a nadie, sino que decimos, wow, si Dirk Hammer no hubiese muerto, yo en este momento no tendría 5 leyes que contarte. Así que gracias a Dirk también, que ofreció su vida, ofreció su alma para que su papá pudiera desarrollar este camino que hoy nos sirve a todos. Porque todavía esta humanidad no tiene la conciencia para tomar al 100% el legado de Hammer, pero estoy segura que vamos caminando hacia allá. Yo escuché hoy por allí que les dolían los hombros, la cabeza, a alguien le dolía la pierna izquierda, sector izquierdo, habría que ver. Pierna es lo que me conduce una vez que tomo la decisión, pero la lateralidad es lo que es importante. Si tú eres diestro, podría tener que ver con papá, hacia dónde me muevo, pero depende del conflicto, podría tener que ver con algo no resuelto en el sistema o un proyecto sentido de mamá. Estos dolores, estas fibromialgias
que a veces no se les encuentra la causa biológica, tiene mucho que ver y se ven mucho más en personas que vienen en historias de inmigración, porque la mayoría de las personas cuando tenemos que irnos de nuestro país no nos queremos ir. Entonces imagínense la imagen, ¿no? Esta persona, si es mamá, por ejemplo, saliendo de su país, arrastrando las piernas como queriendo quedarse, se queda esa impronta allí, ese shock biológico en la célula, y luego cuando queda embarazada, a que no adivinan qué, se lo transmite al embrión en la primera capa endodérmica de desarrollo, donde la supervivencia es lo que está en juego. Y entonces esta persona crece y cuando le preguntan, por ejemplo, ¿desde cuándo tienes este dolor? Dicen, no recuerdo, porque lo único que recuerdo es que lo he tenido toda mi vida. Entonces por allí, a la persona que me escribió el tema del dolor en la pierna izquierda, importante chequear el proyecto sentido que puede traer de mamá, o si le falta estructura para tomar decisiones, porque las piernas son las que te mueven en función de la decisión que has tomado. Escuché también dolor de espalda, de ciática. Ciática es la parte baja de la columna. Parte baja de la columna tiene que ver con dos cosas: con la capacidad o incapacidad de cumplir la ley. Es decir, o eres muy rígida o rígido en cumplir la ley, o te cuesta un poquito cumplirla. Y también tiene que ver con conflictos de la sexualidad, bien sea que lo estés viviendo tú o que se haya vivido en las mujeres de la historia. Eso es la espalda baja, sobre todo el E5-S1, y ya cuando irradia al nervio ciático, pues hay otras implicaciones, pero esta parte baja también tiene que ver con el peso familiar, con que no puedo yo sola o yo solo. Y por lo general esto también viene acompañado de un dolor aquí. Entonces es como que si algo me estuviera aplastando la columna y se resiente abajo. Y en ese proceso yo estoy peleando con las leyes y estoy peleando con la supervivencia, y muy probablemente tengo conflictos de sexualidad, o porque no tengo la sexualidad con mi pareja que deseo, o porque simplemente no tengo pareja. Entonces, un poco muy por encima, pero por favor, siempre que consulten a un psicoterapeuta, lleguen con su diagnóstico médico en la mano. Yo no consulto a nadie si no tengo un diagnóstico médico en la mano, no lo hago, porque la responsabilidad ante todo, primero tú con tu vida y luego yo con la mía y con la tuya, por supuesto, porque cuando tú vienes a mí es lo mismo que abrirte en una camilla de corazón abierto, es lo mismo. Abrir tu psique y tu corazón es exactamente lo mismo. Y si yo no soy ética y responsable, esa cicatrización puede quedar peor que antes. Les agradezco a todos y les reitero las gracias por haberme acompañado. Que tengan una excelente y reparadora noche. Acuérdense, reparadora noche.